Hola amigos, ¿cómo estáis? Hoy es el 26 aniversario de la destrucción de Serbia por la OTAN, esta organización que en la mentalidad atravesada y aviesa del oficialismo europeo y estadounidense es una organización de paz. Resulta que destruía países como el que se toma un café. Están tan ensimismados dentro de su burbuja fascista, que le dieron el nombre al ataque a Serbia de Operación Fuerza Aliada, y no se equivocaron de nombre, ya que esta gentuza es una cuadrilla de aliados con el diablo, que se disfrazan de pacifistas. Unas auténticas mentes malvadas maquilando siempre la siguiente guerra, son insaciables, y lo que más me revienta, es que una mentalidad, digamos normal y humanista, ya es irrecuperable en sus cabezas, sobre todo en las de la Unión Europea, porque Estados Unidos parece que sí es consciente del peligro que corre y querrá evitarlo. En esta mentalidad de únicos que tenemos, se ha llegado hasta el paroxismo, y desde llamarse Organización de Paz pisoteando naciones, hasta incluso llegar al exabrupto europeo de creernos el ombligo del mundo mirando a todos por encima del hombro. Ha culminado en el insulto a la inteligencia de llamar a esta pocilga intelectual y colonialista que somos, jardín. Como hizo Borrell metiendo además el dedo en el ojo del resto de naciones, diciendo que fuera de nuestro jardín borrelliano, es una selva salvaje. Y claro, solo era cuestión de tiempo que la siguiente guerra estallara, y después de las consabidas incontables guerras provocadas por estos pacifistas de mierda, llegó esta tercera guerra mundial, y en un salto cualitativo se buscan como enemigo a la mayor potencia nuclear del planeta como es Rusia, y ahora que han sido humillados no se les ocurre mejor cosa que imponer las condiciones de paz al ganador, que es Rusia. Falsimedia ha lanzado la consigna de que Rusia ha perdido la guerra porque no ha podido conquistar toda Ucrania, algo que nunca ha querido, y tienen la desfachatez de querer imponer las condiciones de una paz justa para Ucrania. Y nunca les habréis oído decir de una paz justa para Rusia, cuando resulta que esta guerra la provocaron precisamente porque Rusia se ha visto totalmente amenazada por la organización OTAN instalada en sus tierras ancestrales, exigiendo una seguridad duradera para los rusos. Una vez llegados aquí, ahora mismo las conversaciones que están llevando a cabo en Arabia entre Estados Unidos y Rusia, van a ser dinamitadas por la Unión Europea, que se ha sacado de la manga un manual para la paz justa donde una pseudo-organización llamada Los Dispuestos pretenden imponer una paz justa solo para Ucrania. ¿Y quiénes son los dispuestos? Se preguntará mucha gente, pues ni más ni menos que la OTAN haciendo de policía bueno, y consiste en llevar a las fronteras de Rusia en Donbass, 100.000 militares pertrechados hasta los dientes, sumados a los que hay en Polonia, los Bálticos, Escandinavia etcétera etcétera. O sea, para no cansar, exigen la rendición de Putin. Ni más ni menos. Si Putin aceptase eso después de perder tantos soldados y recursos, sería una derrota humillante para él y para el pueblo ruso. ¿Alguien cree que Rusia aceptará la pandilla de dispuestos en Ucrania? Esto lo saben también en Estados Unidos, por eso Donald Trump repite con tanta frecuencia que el mundo está al borde de la tercera guerra mundial que todos sabéis de qué es sinónimo. La última vez fue ayer mismo. Mirad lo que dijo Donald Trump, el presidente de Estados Unidos. Donald Trump ha expresado la opinión de que el conflicto en Ucrania podría desencadenar una tercera guerra mundial, dada su escala y potencia de escalada. En una entrevista con Outkick, publicada el 23 de marzo de 2025, enfatizó que tales eventos representan una amenaza global, pero por el momento, en su opinión, la situación está bajo control parcial. Trump, que regresó a la Casa Blanca en enero de 2025, hizo de la resolución de la crisis ucraniana una de sus prioridades en política exterior. Sus palabras reflejan un doble enfoque. Por un lado, señala la gravedad de la situación, subrayando que una escalada descontrolada podría arrastrar al conflicto a las principales potencias mundiales, incluidos Estados Unidos, la OTAN y Rusia. Por otra parte, demuestra un optimismo cauteloso, insinuando el éxito de sus esfuerzos diplomáticos. El presidente no especificó exactamente qué le permitió considerar la situación manejable, pero su declaración se produjo en medio de recientes conversaciones con el líder ruso Vladimir Putin y los intentos de la administración por lograr una tregua temporal. Y aquí a mí me llama la atención un detalle.
porque dijo que podría arrastrar al conflicto a las principales potencias mundiales nombrando a tres como separadas. Dijo Estados Unidos, OTAN y Rusia, ¿no son lo mismo Estados Unidos y la OTAN? El contexto del discurso de Trump está vinculado a su postura de larga data de que el conflicto en Ucrania no habría comenzado durante su primera presidencia. Ahora, en opinión de Trump, su regreso al poder ofrece una oportunidad para rectificar la situación y evitar consecuencias catastróficas para el mundo. Hoy María Zaharova le habrá abierto los ojos un poco a Trump, para que se baje de la nube, y no huya de sus responsabilidades y de sus culpabilidades. Ha dicho Zaharova que la OTAN nunca lavará la vergüenza de sus crímenes de guerra. En el 26º aniversario del inicio de la agresión de la OTAN contra Yugoslavia, la portavoz de la Cancillería rusa denunció que la Alianza Atlántica pensaba que junto con municiones llenas de uranio empobrecido, estaba llevando los valores de la libertad y la democracia a los Balcanes. La OTAN nunca lavará la vergüenza de los crímenes de guerra que cometió bajo la bandera de la democracia y la libertad, declaró este lunes la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zaharova, con motivo del 26º aniversario del comienzo de la agresión de la OTAN contra Yugoslavia. La Alianza del Atlántico Norte nunca lavará la vergüenza de los crímenes de guerra, incluida la destrucción de barrios residenciales en Serbia, hospitales, escuelas, puentes, transporte de pasajeros y convoyes de refugiados, afirmó. Zaharova señaló que este día suele silenciarse, y en la comunidad mundial solo lo recuerdan aquellos países que conocen la historia, y no han perdido la noción de justicia y humanismo. Al atacar a un país soberano, Estados Unidos y sus satélites abusaron literalmente del derecho internacional, socavaron los cimientos de la seguridad en Europa y provocaron una crisis en las relaciones interestatales, que no se ha resuelto hasta hoy, expresó la diplomática. La portavoz de la Cancillería rusa dijo que con el paso del tiempo, la masacre de Yugoslavia no se desvanece en la memoria ni pierde su formidable simbolismo. Por mucho que los aliados de la OTAN pidan al pueblo serbio que olvide el pasado, que pase la página, como les gusta decir, el recuerdo de aquella sangrienta primavera sigue vivo en el pueblo serbio, agregó. Zaharova indicó que la llamada intervención humanitaria de la OTAN es un ejemplo de barbarie moderna que forma parte de su orden mundial basado en normas, así como la prueba de una creencia infundada en su propia superioridad. Incluso antes de los ataques a Yugoslavia, la propaganda occidental se encendió a toda potencia para hacer que los serbios se sintieran culpables, para convencerles de que el bombardeo era una merecida lección. Como si enfermedades cancerígenas en la región, por culpa del uranio empobrecido, estuviera llevando los valores de la libertad y la democracia a los Balcanes, manifestó Zaharova. Mientras, miles de civiles yugoslavos muertos, entre ellos 89 niños, son calificados cínicamente en Occidente de daños colaterales, añadió Zaharova. Por lo tanto, Occidente no va a expiar su culpa ante el pueblo serbio, indicó la diplomática rusa. Solo están esperando el momento de hacer lo que no pudieron hacer entonces, romper Serbia. Creemos que eso no sucederá, y estamos haciendo todo lo posible para asegurarnos de que no suceda, recalcó. La motivación de la Alianza del Atlántico Norte también era clara: quería afianzarse en los Balcanes mediante una campaña militar y convertir Kosovo en una colonia estadounidense. Para ello, Occidente ha empleado, armado y equipado a terroristas del Ejército de Liberación de Kosovo, ha dado a la provincia un estatuto de pseudoestado y ha fomentado entre bastidores la limpieza étnica contra la población serbia, explicó Zaharova. Por su parte, Moscú siempre se solidarizará con los serbios para preservar la memoria de las víctimas de la tragedia de 1999, e impedir los intentos de reescribir la historia de la crisis yugoslava siguiendo un molde occidental, aseguró. Siempre estaremos a resguardo de la memoria histórica, concluyó Zaharova. El 24 de marzo de 1999, la OTAN intervino militarmente en el conflicto relacionado con la independencia de Kosovo sin contar con la aprobación de las Naciones Unidas. La campaña de bombardeos sobre el territorio de Yugoslavia, compuesta entonces por Serbia y Montenegro, se prolongó hasta el 11 de junio. Durante aquellos 78 días, la alianza militar lanzó un total de 2.300 misiles contra 990 objetivos, y 14.000 bombas.
la agresión se cobró la vida de centenares de civiles y destruyó una parte considerable de las infraestructuras del país. Por eso, volviendo al principio del vídeo, hay que decir que los europeos no tenemos solución. Nos hemos instalado en una nube creyéndonos que solo nosotros estamos en posesión de la verdad. Y que nuestra cultura, a la que con una desfachatez increíble llamamos democracia, es la única bajo la que todos los países de la Tierra tienen que adoptar, y el que no la acepte será destruido a sangre y fuego por los pacificadores que siempre están dispuestos a luchar, como ahora en Ucrania, hasta la última gota de la sangre de los soldados ucranianos. Y cuando ya no quede sangre ucraniana para sacrificar, se buscarán una treta hasta concebir una nueva táctica para seguir imponiendo las reglas de nuestra democracia, que es muy sui generis. Creo que cuando Trump repite tantas veces la posibilidad muy real del holocausto, sabe lo que dice, no en vano es él quien tendrá que apretar el botón, y sabe en qué circunstancias lo haría. Y creo que una de ellas es que fracasen estas negociaciones de paz, en las que Zelensky está poniendo toda la carne en el asador para arrastrarnos a todos al infierno. No es banal que un diputado opositor, Alexander Dubinsky, revele por qué Zelensky quiere fuerzas de paz europeas en Ucrania. Está claro que el individuo Zelensky dice lo que le dan en un papel, pero intenta que no parezca tan estúpido, señaló Alexander Dubinsky. El líder del régimen de Kiev, Vladimir Zelensky, no quiere el despliegue de unas fuerzas de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas. Pero sí anhela la presencia de tropas británicas y francesas, escribió este lunes el diputado opositor ucraniano, Alexander Dubinsky, en su canal de Telegram. Según el legislador, las fuerzas pacificadoras europeas cumplirán, de hecho, la función de vigilar a Zelensky y sus prometidas instalaciones estratégicas. Que el líder del régimen ucraniano quiere poseer a espaldas de sus compinches tras el fin del conflicto con Rusia y el reparto de los bienes ucranianos entre el vencedor y los patrocinadores. Además, Dubinsky señaló que se planea que las fuerzas de paz enviadas por la llamada coalición de los dispuestos controlen dichas instalaciones. También hizo hincapié en que no se puede exigir una paz justa sobre la base de la Carta de las Naciones Unidas y al mismo tiempo declarar que no vemos a las Naciones Unidas como garantía de seguridad. Está claro que el individuo Zelensky dice lo que le dan en un papel, pero intenta que no parezca tan estúpido, y está completamente confundido, agregó. El 20 de marzo, el premier inglés Starmer declaró que el Reino Unido está elaborando planes de operaciones terrestres, marítimas y aéreas en Ucrania para hacer cumplir el acuerdo de paz una vez resuelto el conflicto. Anteriormente, los medios reportaron que Londres y París esperaban formar un cuerpo de mantenimiento de la paz de entre 10.000 y 30.000 efectivos, supuestamente para hacer cumplir un acuerdo de paz en Ucrania. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, declaró anteriormente que la presencia de tropas de la OTAN, bajo cualquier bandera y en cualquier calidad, en suelo ucraniano es una amenaza para Rusia. Subrayó que Moscú no lo aceptará bajo ninguna condición. Por lo tanto, ¿qué solución tiene este bucle? Esto es todo, amigos. Reciban un saludo.